Access 2007, Lección 1. ¿Por qué necesitamos las bases de datos? Access 2007 es el programa para bases de datos del paquete de Microsoft Office 2007. Este le ayuda a organizar, administrar, buscar y reportar grandes cantidades de información. Este tutorial le enseñará a construir una base de datos desde el principio, incluyendo la planeación y configuración de las tablas y campos, crear y usar formularios para mejorar la rigurosidad de los datos, diseñar y ejecutar búsquedas significativas y crear reportes útiles y atractivos. Access 2007 es un programa que le permite crear y administrar bases de datos. Una base de datos es un lugar donde usted puede guardar información relacionada con un tema específico. Según el uso que le va a dar a la información, sabrá si necesita una base de datos de Access o un programa diferente para crear y administrar sus datos. En esta lección, discutiremos lo que hace una base de datos y cómo decidir si necesita una base de datos para administrar su información. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos le permite guardar información relacionada con un tema específico de una manera organizada. Además de guardar datos, también puede calificar, extraer y resumir información relacionada con los datos. Uno de los programas que le permite hacer esto es Microsoft Office Access 2007, el cual es un programa para crear y administrar bases de datos. ¿Por qué no simplemente usar Excel? Hay muchos tipos de datos que necesitará archivar y administrar. Texto y números, por ejemplo. Dependiendo de lo que quiera de sus datos, usted querrá o no usar una base de datos. Usted podrá usar un programa para hacer hojas de cálculo como Microsoft Excel, pero ¿cómo saber cuáles datos se pueden administrar adecuadamente con Excel y cuáles datos de verdad necesitan Access para administrarlos eficientemente? Todo depende de la cantidad de datos que usted necesita administrar y para qué necesita sus datos. Respondamos esto mirando un escenario como una librería. Si usted trabaja en el negocio de los libros, necesitará llevar registro de sus clientes y sus órdenes. Usted podrá usar Microsoft Excel para guardar y administrar este tipo de datos. Sin embargo, Excel es un programa para hojas de cálculo tradicionalmente usado para administrar información numérica, como sumar todas las compras de un cliente. Mientras éste puede realizar un buen trabajo a la hora de guardar algunos tipos de bases de datos basadas en texto, como la información de contacto de sus clientes, en realidad Excel no fue creado para eso. Los siguientes ejemplos le mostrarán por qué una base de datos de Access puede ser una mejor opción para el negocio de los libros. Veamos el ejemplo de Excel, lista de clientes y seguimiento de órdenes. En Excel usted puede guardar sus datos en una hoja de cálculo y de esta manera enviar correos a toda la lista o encontrar clientes específicos para enviar correos. Hasta podrá filtrar la información de los clientes para desplegar todos los clientes que viven en un lugar específico. Adicionalmente, usted puede ordenar los datos de una manera específica. Sin embargo, si usted quiere ver resultados muy específicos en sus datos, como cuántas órdenes realizó un cliente al año, Excel no es tan eficiente como Access para proveerle esta clase de datos. Si usted usa una hoja de cálculo de Excel para seguir sus órdenes, cada vez que un cliente pide una orden, usted tendrá que insertar una nueva fila de información en la hoja de cálculo. Esto incluirá los nombres y direcciones de los clientes. Si ese cliente pide más de una orden a la vez, esa información tendrá que ingresarse cada vez. Su hoja de cálculo va a tener información redundante o repetida. Por ejemplo,
Las clientes Tina Berna y María Elena Granados han pedido varias órdenes en diferentes días por diferentes libros. La información de contacto de los clientes fue ingresada cada vez que se ubica una orden. Esta es la limitación del programa de hojas de cálculo como Excel, porque es una sola línea. Veamos el ejemplo de Access, listas de clientes y registros de órdenes. Microsoft Access está diseñado específicamente para ayudarle a administrar información como los datos descritos en el escenario del negocio de los libros. Si usted estaba usando una base de datos de Access en vez de un programa de hojas de cálculo, usted solo tendrá que ingresar el nombre del cliente, su dirección de residencia y el número de teléfono una sola vez, la primera vez que hagan un pedido. Esa información del cliente se podría ingresar en una tabla de Access diseñada para contener la información básica de los clientes. Una tabla es una lista de información relacionada en columnas y filas. En una tabla, una fila es llamada registro y cada columna es llamada un campo. Una tabla de Access en vista hoja de datos se ve similar a una hoja de cálculo de Excel. Adicional a la tabla con información de los clientes, usted probablemente también querrá una tabla con información de los productos para vender y una tercera tabla para tener datos relacionados con órdenes específicas de algunos clientes. Todas estas tablas estarán vinculadas para ayudarle a sacar el mayor provecho de sus datos. Access es llamado Programa de Administración de Bases de Datos Relacionadas, porque las tablas están vinculadas o relacionadas. En este ejemplo, las tablas de información y órdenes de los clientes están relacionadas por el ID de los clientes y el ID de los libros. Ahora, supongamos que usted quiere identificar el libro que fue más popular de Bogotá. Con Access esto es posible porque puede buscar y colectar información de varias tablas al mismo tiempo. La tabla con información de los clientes contiene información acerca de las ciudades, y la tabla de órdenes incluye información acerca de cuáles libros fueron ordenados. Usted necesitará información de las dos tablas para identificar el libro más popular en una ciudad específica. Usted podría mirar la información en estas tablas separadamente para responder su pregunta: ¿cuál es el libro más popular en Bogotá? En la tabla de información de clientes usted podrá ver todos los clientes de una ciudad en particular, Bogotá. Y en la tabla de los libros usted puede ver todos los libros que tiene en bodega. El verdadero poder de Access es poder vincular y extraer información de varias tablas para responder preguntas específicas. Como puede ver, los resultados de sus preguntas específicas o consultas son desplegados para usted.